por fin ya llegamos aquí a la ciudad de Teotihuacán, en México. Apenas acaban de pasar unos sucesos lamentables, pero bueno, aquí andamos. Ahí al fondo vemos la pirámide del Sol. Está por aquí. Y la pirámide de la Luna ahí al fondo. Miren qué bello. ¿Cómo es posible que una ciudad construida en medio de la nada, sin acero, sin rueda, sin animales de carga, llegara a ser más grande que Roma? ¿Cómo es posible que sus edificios sigan en pie después de 2000 años, mientras que las ciudades más avanzadas del mundo moderno se derrumban con el primer temblor? ¿Y cómo es posible que nadie sepa quiénes la construyeron, quiénes la gobernaban, ni por qué la abandonaron de un día para otro? Estás viendo el video correcto. Hoy te voy a hablar de Teotihuacán, la ciudad más poderosa que ha existido jamás en toda Mesoamérica. Una metrópolis que existió siglos antes de que los aztecas pusieran un solo pie en el Valle de México, y que todavía hoy guarda secretos que los arqueólogos más brillantes del planeta no han podido resolver. Imagínate caminar por las calles de tu ciudad un domingo por la mañana, cuando el tráfico todavía no existe. Ahora multiplica a esa ciudad por 20. Añade pirámides tan grandes que desde la cima ves el horizonte completo. Añade el olor a copal quemado, el sonido de miles de personas negociando en un mercado más grande que cualquier plaza que hayas pisado. El color de murales pintados en rojo brillante que cubren paredes de kilómetros de largo. Eso era Teotihuacán en su momento de mayor gloria, alrededor del año 400 de nuestra era, cuando era habitada por más de 200,000 personas. Para que te hagas una idea real de lo que eso significa. En ese mismo momento, Londres era un pueblo menor con apenas 20,000 habitantes. París prácticamente no existía. Roma ya estaba en decadencia. Y aquí, en lo que hoy es el Estado de México, había una metrópolis que concentraba más poder, más arte y más ingeniería que cualquier otra ciudad del mundo occidental. Y nadie te lo había contado así. Lo que nos enseñaron en la escuela fue una foto borrosa. Nos dijeron que los aztecas eran la civilización más avanzada de México, que Tenochtitlan era la gran capital y que todo empezó con ellos. Pero eso es como decir que la historia de la música empezó con el CD. Porque antes de los aztecas, mucho antes, existió algo tan imponente, tan sofisticado y tan misterioso, que los propios aztecas, cuando llegaron siglos después y vieron esas ruinas abandonadas, creyeron que solamente los dioses podían haberla construido. Ellos mismos la llamaron Teotihuacán, que en náhuatl significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Piénsalo. Incluso sus sucesores, una civilización guerrera y conquistadora, miró ese lugar y dijo: esto no lo hicieron hombres. ¿Y sabes qué? Tenían razón en sentirse pequeños. La ciudad no apareció de la noche a la mañana. Su origen se remonta aproximadamente al año 100 antes de nuestra era, cuando diversas poblaciones del altiplano central comenzaron a converger en un punto específico del Valle de San Juan Teotihuacán. Los arqueólogos todavía debaten por qué ese punto exacto. Una teoría que ha ganado fuerza en las últimas décadas es que todo empezó con un evento geológico. Una erupción volcánica en la zona de Cuicuilco, una ciudad cercana, que obligó a miles de personas a desplazarse y buscar un nuevo hogar. Llegaron al valle, lo encontraron fértil, con acceso al agua del río San Juan, y se quedaron. Primero fueron pocos, luego fueron miles, y algo sucedió en ese lugar
que convirtió una aldea en el epicentro del mundo mesoamericano. Ese algo fue la obsidiana. Si vives en el siglo XXI, la obsidiana te parece una piedra bonita, algo que se vende en mercados de artesanías. Pero en el mundo prehispánico, la obsidiana era lo más cercano que existía al acero. Era el material más cortante conocido por el ser humano, más afilado que cualquier metal. Y Teotihuacán estaba construida sobre uno de los depósitos más grandes del continente. Los cerros de Otumba y la Sierra de las Navajas, a pocos kilómetros de la ciudad, eran minas naturales de obsidiana de una calidad excepcional. Y los teotihuacanos lo sabían. Lo convirtieron en el pilar económico de toda su civilización. Desde Teotihuacán salían caravanas de comerciantes que llevaban cuchillas, puntas de proyectil, raspadores y navajas de obsidiana a toda Mesoamérica. Han encontrado obsidiana teotihuacana en Oaxaca, en la costa del Golfo, en el sur de Veracruz, en Guatemala, en Honduras. Los arqueólogos calculan que el taller de obsidiana más grande que se ha descubierto en la ciudad producía, en su época de máxima actividad, miles de piezas al día. Teotihuacán no era solo una ciudad sagrada, era una potencia económica con redes de comercio tan extensas que conectaban regiones que hoy equivaldrían a varios países. Y eso, en el mundo antiguo, era poder puro. Pero el comercio era solo una parte de lo que hacía especial a esta ciudad. Lo que realmente diferenciaba a Teotihuacán de todo lo que existía en Mesoamérica era su urbanismo, su arquitectura, su planificación. Porque Teotihuacán no creció de forma espontánea y caótica, como la mayoría de las ciudades antiguas. Teotihuacán fue diseñada. Alguien, en algún momento, tomó la decisión de construir una ciudad con un eje central de más de 4 kilómetros de largo. Ese eje es lo que hoy conocemos como la Calzada de los Muertos, que los aztecas nombraron así siglos después, porque pensaron que las plataformas a los lados eran tumbas. No lo eran. Eran templos, plataformas ceremoniales, residencias de élite, pero el nombre se quedó. Y esa calzada, ese bulevar de 4 kilómetros, trazado con una precisión matemática que nos sigue asombrando hoy, era la columna vertebral de toda la ciudad. Sobre ese eje se construyeron las dos estructuras más monumentales de toda Mesoamérica. La Pirámide del Sol, 108 metros de base, 65 metros de altura, más de 1 millón de toneladas de material utilizado en su construcción, sin grúas, sin rueda, sin caballos, sin hierro, solo fuerza humana, inteligencia organizativa y una voluntad colectiva que todavía hoy resulta incomprensible. La Pirámide del Sol es la tercera estructura piramidal más grande del mundo, superada únicamente por las pirámides de Giza en Egipto y la Gran Pirámide de Cholula, que también está en México. Eso no es casualidad. Hay algo en este territorio, en esta gente, en esta forma de entender el mundo, que produjo los monumentos más grandes que el ser humano ha construido jamás. Y debajo de la Pirámide del Sol hay un túnel. Fue descubierto en 1971 por el arqueólogo Jorge Acosta, de forma completamente accidental. Un asistente metió el pie en un hoyo cerca de la base de la pirámide y encontró la entrada. Lo que se abrió detrás de esa entrada fue un túnel de más de 100 metros de longitud, que terminaba en una cámara con forma de trébol de 4 hojas. Dentro encontraron objetos rituales, espejos de pirita, vasijas, figurillas. Pero lo más impactante fue la cámara misma. Los arqueólogos determinaron que era natural, formada por el agua, y que los teotihuacanos la encontraron, la modificaron y decidieron construir la pirámide más grande del continente, directamente encima de ella. ¿Por qué? Porque esa caverna era considerada el lugar de origen, la boca por donde emergió la humanidad al comenzar el tiempo presente. No construyeron la pirámide a pesar del túnel, la construyeron por el túnel. Esa lógica, ese pensamiento, esa forma de conectar el mundo subterráneo con el cielo
a través de una montaña artificial, es la clave para entender todo lo que era Teotihuacán. La segunda gran pirámide es la de la Luna, construida al final norte de la Calzada de los Muertos. Es más pequeña en volumen que la del Sol, pero fue construida en etapas sucesivas a lo largo de varios siglos, como una cebolla, añadiendo capas sobre capas, y su alineación con el Cerro Gordo, detrás de ella, fue absolutamente intencional. Desde el centro de la ciudad, la pirámide de la Luna y el cerro forman una sola silueta, como si la arquitectura y la naturaleza fueran la misma cosa. Y en las excavaciones realizadas dentro de su núcleo, desde los años 90, los arqueólogos encontraron algo que heló la sangre de muchos: sacrificios fundacionales, cuerpos humanos, animales, objetos de lujo, dispuestos con una precisión ritual perfecta para activar, según la cosmovisión teotihuacana, el poder de la estructura. Los cuerpos no estaban enterrados de cualquier manera. Estaban colocados en posiciones específicas, con las manos atadas, acompañados de animales como pumas, jaguares y águilas, que en la cosmología mesoamericana representaban el poder guerrero y el poder celestial. Esto era una ciudad que se tomaba muy en serio sus dioses. Y sin embargo, aquí viene una de las cosas más desconcertantes de toda Teotihuacán. No hay reyes. En todas las ciudades antiguas del mundo, lo primero que hacían los gobernantes era dejar su nombre grabado en todas partes. En Egipto, los faraones ponían su cara y su nombre en cada columna, cada muro, cada estatua. En Mesopotamia igual. En la propia civilización maya, que fue contemporánea de Teotihuacán, los reyes registraban hasta sus victorias más pequeñas en estelas de piedra con glifos detallados. Pero en Teotihuacán, después de más de 100 años de excavaciones arqueológicas, no se ha encontrado un solo retrato identificable de un gobernante. No hay una sola inscripción con el nombre de un rey. No hay ningún monumento personal que celebre el ego de una persona en particular. Eso es extraordinario y completamente inexplicable. Algunos investigadores, como la arqueóloga Linda Manzanilla, quien ha dedicado décadas a estudiar la ciudad, proponen que Teotihuacán pudo haber sido gobernada por un sistema de élites colectivas, varios grupos de poder que compartían la administración de la ciudad de forma rotativa o paralela. Algo parecido a una república o a una oligarquía, pero en el México del año 300. Si eso es correcto, significaría que Teotihuacán fue, durante siglos, uno de los sistemas de gobierno más sofisticados del mundo antiguo, sin monarquía absoluta, sin un faraón, sin un César, y eso cambiaría radicalmente la forma en que entendemos la política mesoamericana. Pero ¿cómo se organizaban 200,000 personas sin un rey visible? La respuesta está en los barrios. Teotihuacán estaba dividida en zonas residenciales, llamadas conjuntos departamentales, o tlajinga, estructuras que albergaban entre 20 y 100 personas, que compartían patio, cocina, rituales y probablemente lazos de parentesco o de oficio. Los arqueólogos han identificado barrios enteros de artesanos, barrios de comerciantes, y algo que nadie esperaba encontrar: barrios de extranjeros. En la zona occidental de la ciudad existe un área llamada el Barrio Oaxaqueño, donde vivía una comunidad proveniente del actual estado de Oaxaca, con sus propias costumbres funerarias, su propia cerámica, su propia identidad. Y en la zona oriental, el Barrio de los Comerciantes, posiblemente habitado por personas venidas del Golfo de México o de la región maya. Teotihuacán no era una ciudad homogénea, era multicultural, era cosmopolita en el sentido más literal de la palabra. Y eso es algo que casi nadie menciona cuando se habla de las civilizaciones precolombinas. Lo que pasó en el año 550 de nuestra era en esta ciudad es uno de los grandes misterios sin resolver de la arqueología mundial, porque Teotihuacán ardió. No todo el edificio, no la ciudad completa, pero los edificios más importantes del centro ceremonial, los templos, los palacios
las estructuras de mayor rango mostraron señales claras de incendio intencional. No fue un accidente. Los investigadores determinaron que el fuego fue dirigido específicamente hacia los edificios de poder. Las llamas se concentraron en los espacios de élite, en los lugares de gobierno y de ritual. Y después de ese incendio, la ciudad nunca volvió a ser lo que era. La gran pregunta es quién lo hizo. Dos teorías principales se disputan ese título. La primera dice que fue una rebelión interna, que las clases populares, los artesanos, los campesinos, los trabajadores que habían construido esa ciudad durante generaciones, se levantaron contra la élite que los gobernaba y destruyeron los símbolos de su poder. Esta teoría tiene algo de evidencia. El fuego se concentró selectivamente en las estructuras de mayor rango, y hay indicios de que algunos conjuntos residenciales de élite fueron atacados de forma violenta. Si eso es correcto, Teotihuacán no colapsó por invasión externa, colapsó desde adentro. Fue una revolución, la primera revolución registrada arqueológicamente en la historia de América. La segunda teoría apunta a factores externos, grupos del norte, pueblos que la arqueología llama genéricamente grupos de frontera, que habrían aprovechado un momento de debilidad interna para atacar la ciudad. Hay evidencia de que en los siglos previos al colapso, el clima cambió. Las lluvias disminuyeron, las cosechas fallaron. La hambruna pudo haber debilitado el tejido social de una ciudad que dependía de alimentar a 200,000 bocas. Un sistema tan complejo, bajo presión suficiente, puede colapsar más rápido de lo que nadie espera. Tú y yo sabemos que eso puede pasar. Lo hemos visto en la historia moderna. Civilizaciones que parecían invencibles, que se derrumban en una generación cuando las condiciones cambian. Lo que es seguro es que alrededor del año 700 de nuestra era, Teotihuacán estaba prácticamente abandonada. No de golpe, sino de forma gradual, en un proceso que tomó décadas. La gente no murió en masa. Se fue, se dispersó hacia otras regiones, llevando consigo sus conocimientos, su arte, su cosmología, sus técnicas agrícolas. Y esa dispersión fue, paradójicamente, uno de los mayores legados de Teotihuacán, porque los conocimientos que salieron de esa ciudad influenciaron civilizaciones enteras: los toltecas, los mixtecos, los totonacas y eventualmente los propios aztecas. Cuando los aztecas fundaron Tenochtitlan en el año 1325, Teotihuacán llevaba más de 600 años abandonada, y aún así, los aztecas peregrinaban hasta sus ruinas para hacer ofrendas. Las consideraban sagradas. Han encontrado depósitos de objetos teotihuacanos dentro del templo mayor de Tenochtitlan, objetos que los aztecas recolectaron de las ruinas y enterraron como reliquias en su propia ciudad sagrada. Eso es lo que hacemos los humanos con lo que no podemos explicar. Lo veneramos. Y hay algo más que conecta a Teotihuacán con tu vida hoy, en el siglo XXI. El sistema de orientación astronómica de la ciudad no fue un capricho estético. La calzada de los muertos está desviada 15.5 grados del norte verdadero, y ese ángulo coincide exactamente con la puesta del sol en las fechas del 4 y 8 de agosto, que son los días en que el sol cruza el cenit en esa latitud. Eso significa que la ciudad entera fue diseñada como un calendario, un reloj astronómico de escala urbana. Los edificios, las plazas, los templos, todos estaban orientados para marcar con precisión los ciclos solares que determinaban cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo iniciar la guerra, cuándo celebrar los rituales. La arquitectura era información. Era tecnología. Y esa tecnología permitió a Teotihuacán sostener una producción agrícola suficiente para alimentar una de las ciudades más grandes del mundo durante más de 5 siglos. 5 siglos. Roma dominó su territorio durante 5 siglos. El Imperio Otomano duró 600 años. Teotihuacán, esta ciudad sin nombre conocido, sin rey identificado, sin escritura descifrada,
se mantuvo como la mayor potencia de Mesoamérica durante un tiempo equivalente al que lleva Estados Unidos de existir, multiplicado por 2. Y todavía no sabemos quiénes la construyeron. Ese es quizás el detalle más perturbador de toda esta historia. Después de más de un siglo de arqueología intensiva, de miles de excavaciones, de análisis de ADN en restos óseos, de estudios de isótopos, de mapeo por satélite, de túneles explorados con robots, no tenemos un nombre para el pueblo que construyó Teotihuacán. No sabemos qué lengua hablaban. No sabemos cómo llamaban a sus dioses. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Teotihuacán es el nombre que les pusieron otros, siglos después. El nombre real de esa ciudad, si es que tenía uno, se perdió con las personas que la abandonaron. Piénsalo un momento. La ciudad más poderosa de su tiempo, la que influyó a todas las civilizaciones que vinieron después, la que construyó monumentos que siguen en pie 2000 años después, es anónima. Sus constructores son los grandes desconocidos de la historia americana. Pero tal vez ese anonimato es también una lección, porque lo que dejaron no fueron estatuas de reyes, no fueron listas de victorias militares, no fueron monumentos al ego de un individuo. Lo que dejaron fueron pirámides, que todavía puedes subir hoy con tus propios pies. Un sistema astronómico que todavía funciona. Un modelo de ciudad que los urbanistas modernos estudian con admiración. Y una red de comercio que conectó un continente entero sin un solo mapa escrito. Lo que dejaron fue todo, excepto sus nombres. Y quizás eso es lo más teotihuacano de todo. Una civilización tan segura de su grandeza que no necesitó firmarla. Hoy, cuando visitas Teotihuacán, y si no lo has hecho, te lo digo directamente, ve, vale cada peso y cada minuto. Cuando subes a la cima de la pirámide del Sol y miras el horizonte en todas direcciones, estás viendo exactamente lo mismo que vieron las 200,000 personas que vivieron ahí. El mismo valle, las mismas montañas, el mismo cielo. Ellos miraron hacia arriba y construyeron algo para alcanzarlo. Nosotros miramos hacia abajo y todavía no terminamos de entender lo que encontramos. Eso es Teotihuacán, la ciudad más grande del mundo antiguo que nadie recuerda. La civilización más influyente de Mesoamérica, cuyos constructores no tienen nombre. El lugar donde los hombres se convertían en dioses y que hoy te demuestra que la historia que te contaron siempre fue incompleta. ¿Qué otros secretos quedaron enterrados bajo esas piedras? Eso todavía no lo sabemos. Pero te aseguro que cuando los arqueólogos terminen de explorar el túnel que descubrieron en 2011 bajo el templo de la serpiente emplumada, el que todavía no ha sido excavado en su totalidad, lo que encuentren va a cambiar todo lo que creemos saber sobre esta civilización. Y cuando eso pase, aquí vamos a estar para contártelo. Y aquí estamos en una pequeña sección, aquí donde están todavía haciendo algunos hallazgos los arqueólogos. Y se alcanza a apreciar en esa pared. Se alcanzan a apreciar algunas pinturas todavía. Y a poco ya no se alcanzan a distinguir, pero todavía hay alguna huella ahí. ¿Sí viste las pinturas?
Chequen aquí esta pirámide de aquí. Nos vamos a ir a cargar de energía en esta pirámide para llegar bien recargados. Lamentablemente no hay acceso en esta parte. Qué lástima. Qué hermoso. Me comenta aquí un amigo que tal vez este era un tipo, algún tipo de ceremonias o algo así. A mi parecer, no sé, tal vez me equivoque. Pero aquí, como se ven, estas son como bancas. Y ahí a las escaleras allá arriba. Tal vez hacían un tipo de ritual desde allá arriba. Y aquí estaban los espectadores. Ellos hacían ceremonias para pedir a sus dioses de la lluvia, que les fuera bien en sus cosechas, todo ese tipo de cosas. Eso antes de que llegaran los españoles y acabaron con esta cultura. Поэтому либо это змей, Para la familia Vázquez Gasca, de Guanajuato capital. Excelente. Hasta luego. Mismo que les vaya bien. Voy allá poquito yo. Voy allá poquito. Chequen aquí, amigo. Es aquí donde ellos habitaban. Sus refugios. Qué bello.
Aquí hay unas partes donde, aquí esta parte esa de allá se ve que todavía están haciendo hallazgos los arqueólogos. Impresionante la pirámide del Sol allá al fondo. Y aquí seguimos, y disculpen por la respiración, lo que pasa es que el calor es intenso, hay que caminar mucho y estar subiendo y bajando escalones, pero lo que nos dicen aquí la ciudad de Teotihuacán son más o menos unos 3 kilómetros, todo lo que abarca la ciudad, más aparte algunas ruinas que se encuentran alrededor. Hay personas que son como guías turísticas y hacen todo el recorrido por supuestamente las ruinas y todo eso en cuatrimoto por 1500 por persona. Pienso que vale la pena, se ve interesante, pero hoy no contamos con el tiempo, pero algún día volveremos para hacer todo el recorrido al 100% y documentarlo. Por fin llegamos aquí a la pirámide del Sol. Checa nada más, que belleza. ¡Wow! Es enorme. Pero esta no se puede escalar. La única que se puede escalar es donde la pirámide de la Luna, donde vamos a ir ahorita, donde pasaron los sucesos lamentables hace una semana. Pero vean qué impresionante. Es impresionante. Y ya estamos dándole la vuelta aquí a la pirámide del Sol, que es enorme. Estamos aguantando la temperatura 81 grados y más que va a subir. ¿Ya viste la cueva que hay? Aquí de este lado hay más ruinas. Solo imagínense esta ciudad en su máximo esplendor antes de que llegaran los españoles a destruir esta civilización. Aquí estamos llegando a la zona de la pirámide de la Luna. Al fondo se alcanza a apreciar la pirámide del Sol. Ahorita ya el cansancio, la sed y el calor ya nos tiene agotados. Ya hemos recorrido más o menos aproximadamente unos 3 kilómetros o más aparte subidas y bajadas de escaleras. Ya el cuerpo ya no da para más, pero bueno, aquí ya
en esta pirámide de la luna. Hasta aquí vamos a llegar. Tal vez para la próxima vez vamos a agarrar ese tour para recorrerlo en total con una cuatrimoto que dicen que cobran 1500 por persona. Esa parte no recorre otras ruinas que están alrededor de aquí de Teotihuacán. Y ya estamos aquí en lo que es el área de la pirámide de la luna, donde pasaron los sucesos lamentables hace aproximadamente una semana de ese demente, de la desgracia que causó. Y parece que ya aquí todo volvió a la normalidad, la vida sigue, y pues no hay que perderse de esta belleza de nuestro país. Solo de imaginar cuando estaba en su máximo esplendor aquí esta ciudad. Qué bello. Algo bello. Si somos mexicanos, una vez en la vida tenemos que visitar esto, conocer nuestras raíces. Ya que la parte de arriba le digo. Por fin ya llegamos a la primera parte de aquí de la cima de la pirámide de la luna. Sé que nada más de aquí se alcanza a apreciar todo lo que es la calzada aquí de la ciudad de Teotihuacán, arriba de la pirámide de la luna. También que las otras horas es peligroso. Hay que mantener los pies arriba en la plataforma, caballero, por favor. Sí. Una foto ahí. Hay que mantener las escaleras, chicos, por favor. Aquí en esta área fue donde pasaron los sucesos lamentables. Bueno, aquí ya nos despedimos
aquí de la pirámide de la luna. Nos falta un tramo que recorrer allá hasta de regreso, pero hasta aquí llegó nuestro recorrido. Aquí ya llevamos 4 horas en este recorrido. Dice que no lo recorrimos todo al 100%, pero algún día volveremos más tiempo a recorrerlo todo de bien a bien. Aquí sí es esta parte de aquí. Está enorme esta ciudad. Si fuera un día nubladito, estaría perfecto. Pero bueno, está un solazo que cae a plomo. Y nos despedimos de la ciudad de Teotihuacán. Un día productivo, cansado, soleado, con mucha sed, pero valió la pena. Aquí nos despedimos de este video.